hemos hablado del ministro de Dios, que es un siervo, ¿verdad? Que ha sido llamado, ha sido autorizado por el Señor para servir como representante suyo, ¿no? Con su autoridad, ¿sí? Ya en una iglesia, en una congregación, en un ministerio, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el ministro de Dios, ¿sí? Aunque es un siervo como todos nosotros, sin embargo, el ministro de Dios es puesto en una posición de dignidad, de autoridad, de responsabilidad también, y además para eso, entonces el ministro, al ser un ministro, debe estar preparado bíblicamente, teológicamente, ministerialmente, su vida, su carácter, su ejemplo. Entonces es muy alta la demanda, ¿no? Cuando la Biblia da las características, las cualidades, llámese requisitos del ministro de Dios, la Biblia dice, es necesario que el obispo sea irreprensible y así, ¿verdad? Y todas las cualidades son exigencias, no son opcionales. No es que, bueno, si tienes 2, 3 o 4 de ellas, entonces calificas. No, no, todas las cualidades son exigencias, requisitos que se deben cumplir. Entonces, hemos visto, de los 5 oficios hemos visto 2. Uno es el ministro como administrador, ¿sí? Y el otro, que es el depositario, el encargado de dispensar los bienes de otro, ¿no? El pastor como ministro, administrador, administra, dispensa, ¿verdad? Se encarga de velar, de cuidar por los bienes de otros. ¿De quiénes son los bienes, las vidas y todo lo que corresponde a la iglesia? Del Señor, ¿sí? El pastor no es dueño, es solamente mayordomo, solamente administrador, ¿verdad? Y eso lo explicamos bien ya la semana anterior, creo que bien. Y luego el segundo oficio que vimos es el de un ministro como padre, ¿sí? Y un padre que ejerce autoridad sobre sus hijos espirituales, que transmite una relación de afecto y familiaridad. Vimos el caso de Pablo, cómo se presenta y él habla, ¿no? Cuando habla a Timoteo, a Tito, se refiere a ellos como hijos, ¿no? Mi hijo, dice, no se habla de un hijo natural, sino un hijo en el ministerio, ¿no? Hijo que ha sido formado, ha sido criado, ha sido preparado, capacitado por él. Bien, ese tema también ya lo hemos explicado, así que nos vamos a ir de inmediato al tercer oficio. El tercer oficio vamos a buscar en Primera de Juan. Vengan conmigo al libro de Primera de Juan. Capítulo 1, versículo del 1 al 3 vamos a leer. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos todos? Amén. ¿Sí? ¿Alguien falta? Ya, estamos todos, ok. Hablando del ministro como testigo, dice el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿con qué? Con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cuando dice se nos manifestó, quiere decir la presencia física del Señor Jesús que manifestó, ¿verdad?, la naturaleza del Padre, ¿sí? Entonces, versículo 3 dice, lo que hemos visto y qué más, y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Ya? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es un testigo? ¿Cuándo a alguien se le llama testigo? Esta es una palabra de uso legal, o sea, una palabra que se usa en los tribunales, una palabra que es en términos jurídicos, de justicia, ¿no? Ya eso lo van a usar los jueces, los fiscales, los abogados, ¿sí? Y se refiere a una persona que declara ante un tribunal
en un procedimiento legal, en un tribunal. O sea, hay un juez, hay un fiscal que es el que acusa, hay un abogado que es el que defiende, ¿verdad? Está el acusado también y están los testigos. ¿Sí? Y el testigo es una persona que va a hacer una declaración frente al tribunal sobre hechos que él ha presenciado, que ha escuchado, que ha conocido directamente. O sea, para que sea calificado como un testigo válido legalmente, ¿verdad?, debe tener estas condiciones. O sea, que ha presenciado, ¿verdad?, ocularmente, personalmente o presencialmente, ¿sí?, que ha escuchado o ha conocido directamente y que, digamos, su testimonio es relevante para el caso. ¿Sí? Y eso es para lo que se llaman testigos presenciales, ¿no? ¿Ya? Entonces, sus características son importantes, son dos. Uno de ellos, su capacidad mental, o sea, que tenga sobriedad, que esté lúcido, que tenga la ecuanimidad y la lucidez, ¿verdad? O sea, que esté en sus cabales, ¿no? No un loquito, no puede dar bueno, entendemos esa expresión, ¿no? No va a dar un buen testimonio. Una persona que esté borracho tampoco puede dar un buen testimonio, porque se puede exceder, puede exagerar, puede mentir, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, habla de su capacidad mental y del conocimiento directo de los hechos. Ese es un testigo que se llama testigo presencial, porque estuvo en el acto mismo, en el lugar de los hechos, ¿sí? Ahora, hay otro tipo de testigos diferente a los testigos presenciales, que son los testigos de referencia. ¿En qué se diferencian? El testigo presencial con el testigo de referencia. ¿En qué se diferencia? Sencillo. El testigo presencial, el nombre lo dice, y ya lo explicamos, que ha estado presente, ¿no? Que él ha visto, ha oído, ¿sí? ¿Sí? Ha conocido de manera directa los hechos y puede dar testimonio. Ese es un testigo presencial porque ha estado presencialmente en el lugar de los hechos. Mientras que un testigo de referencia es bien sencillo porque solamente él va a dar testimonio de lo que ha oído de las personas que estuvieron en el momento, en el lugar de los hechos, ¿no? Entonces da referencia, por eso se llaman testigos referenciales. Ya, ok, ahí aprendimos algunos términos, ¿no? Ok, entonces hablando del testigo, del ministro como testigo, y no estamos hablando de los testigos de Jehová que son conocidos, no estamos, aquí estamos hablando, llamémosle más bien testigos de Jesucristo, ¿ya? Ahí digan, testigo de Jesucristo. Sí, para no confundir las cosas. ¿Ya? Entonces, el ministro de Dios como testigo de Jesucristo, ¿qué hace? Y uno va a decir sencillamente, bueno, testifica, y es correcto, el ministro testifica, pero ¿de qué testifica? Si vamos a la referencia, ¿quién es un testigo? ¿Y qué cualidades, condiciones debe tener un testigo? ¿Qué se imaginan ustedes, verdad, acerca del testigo de Jesucristo? ¿Cómo debe ser y qué debe hacer? Cuando Juan escribe su epístola, él dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocando, es decir, estuvimos presentes. En el caso de Juan y los apóstoles, digan, ¿ellos fueron testigos referenciales o fueron testigos presenciales? Presenciales, porque ellos estuvieron compartiendo tú a tú, lado a lado, codo a codo, brazo a brazo, ¿verdad? Día a día con el Señor, caminaron con Él, durmieron con Él, rieron con Él, lloraron posiblemente con Él también, cuando Jesús lloró, quién sabe, ¿verdad? Pero compartieron, entonces fueron testigos presenciales de los eventos, de las acciones, del ministerio del Señor Jesús, estuvieron a su lado. Entonces ellos tenían y tienen toda la autoridad para hablar de Jesucristo, porque caminaron con Él, vivieron con Él, lo conocieron íntimamente, como no lo conocía la multitud, como no lo conocían las autoridades, no lo conocían la gente que de lejos lo veían hacer milagros, de lejos lo veían predicar, de lejos lo veían hablar, de lejos lo veían expulsar demonios. Era diferente a los discípulos apóstoles, que ellos estuvieron mano a mano, lado a lado, ¿verdad?, con el Señor Jesús. O sea, hay una diferencia entre la gente que solamente sabe de Jesucristo, la gente que solo conoce algo de Jesucristo, tiene alguna información de Jesucristo, pueden leerlo en la Biblia, pueden verlo en una película, pueden leerlo en un libro, pueden buscarlo por internet, pero se pueden llamar inclusive testigos de Jesucristo, pero si no vivieron con Él, si no le conocieron a Él, si no caminaron a Él, no califican para ser testigos de Jesucristo.
Un testigo de Jesucristo tiene que haber vivido con Él, tiene que caminar con Él, tiene que conocer íntimamente el corazón del Señor Jesús para decir: yo le conozco, sé quién es Él es el Señor, Él es mi Salvador, Él es el Rey, porque Él es el dueño de mi vida, es el Señor de mi vida. Le he entregado mi corazón, le he entregado mi vida entera, le he entregado mis planes, toda mi vida le pertenece. Sé lo que significa vivir con Él y vivir para Él. Da testimonio de una relación cercana, de una relación íntima. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces no es alguien que solo habla de boca, no solamente habla de mente, de conocimiento. Dice: yo le conozco, porque le conozco, porque vivo con Él cada día. Ese es un testigo del Señor, un testigo calificado, un testigo válido, ¿eh? Da testimonio porque cada día habla con Él, conversa con Él, vive con Él. El Señor le conoce también. Por eso el Señor dice: yo conozco mis ovejas y ellas me conocen también. No es solo ser conocidos por Dios, sino que nosotros también le conozcamos a Él. Por eso, cualquiera se puede poner el nombre de testigo, testigo de Jehová, testigo de Cristo, testigo del Espíritu Santo, testigo de lo que sea. Pero el solo hecho de ponerse un nombre, un título, no significa que sean verdaderos, que califiquen como tal. La persona que no ha conocido al Señor, ¿cómo se atreven a llamarse testigos? Si no le conocen, ¿de qué van a testificar? ¿Me explico? Pero el ministro de Dios, ya hablando como ministro, ¿no? O sea, para ser un ministro de Dios en el oficio de testigo, tiene que ser alguien que cada día camina con Él, vive con Él, le conoce, ¿verdad? O sea, hay una intimidad, hay una relación cercana, hay una relación íntima. Por eso al final el Señor le dice: mire, ya no les voy a llamar siervos, porque hay una calificación, hay una categoría, hay un oficio que es de siervos, pero luego le dice: ahora los voy a llamar amigos, ¿no? Porque los siervos no saben lo que hacen su Señor, pero ustedes les he entregado, les he revelado todas las cosas de mi Padre. ¿Ve? Ya, entonces, ¿por qué damos testimonio al mundo de quién es Jesucristo? Porque le conocemos, porque vivimos con Él. O sea, no se puede hablar con veracidad, con autoridad de alguien que no se conoce, ¿sí o no? ¿Cómo vamos a hablar de alguien que no conocemos? Yo puedo decir: yo conozco, por ejemplo, yo le digo: yo conozco a Marcos Witt, yo conozco a Marcos Barrientos, yo conozco a, ¿cómo se llama este varón que canta: levanto mis manos? Samuel Hernández, ¿no? Yo lo conozco. Yo conozco al pastor de España que canta unos cánticos muy hermosos, ¿cómo se llama? Marco Vidal. Y así, dígame, no, yo lo conozco personalmente. A Danilo Montero yo lo conozco. Pero puedo decir lo conozco porque me lo han presentado, hemos conversado, hemos charlado algunas veces, pero no significa que realmente le conozca. Porque hemos tenido tal vez un encuentro informal, ¿no? En algún momento coincidimos en algún lugar, conversamos, hablamos algunas palabras, unas frases, un tiempo, ¿verdad? Pero en realidad conocerle no es cierto. Yo no sé ni siquiera dónde vive, yo no sé, ¿verdad?, cuáles son sus gustos personales, no sé ni el nombre de sus hijos, no sé, o sea, no sé muchas cosas de ellos. No lo conozco íntimamente, solamente sé algunas referencias de él. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, conocer a Jesucristo es conocerle íntimamente, ¿verdad? Cercanamente, vivir con Él, saber su corazón, saber sus deseos, saber sus pensamientos. ¿Cómo lo sabemos? Cuando andamos con Él, cuando vivimos con Él, cuando nos acercamos a Él. Y eso tiene que ser cada día. Dígalo, cada día. Así es. ¿Ya? Entonces, mire, no se puede hablar con veracidad y autoridad, pero los discípulos sí lo podían hacer. Juan 15:27 dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo. ¿Habéis estado conmigo? ¿Desde cuándo? Desde el principio. O sea, para conocer a alguien hay que desarrollar una relación, pues, no de un día, de una semana, no, es de toda la vida. Por eso dice: desde el principio hasta ahora han estado conmigo, ¿no? Todo el tiempo que estuvo el Señor Jesús en la tierra, los discípulos, bueno, desde que el Señor los llamó, ¿no? Y caminaron con Él, vivieron con Él. Por eso dice: ustedes van a dar testimonio de mí. Es decir, ustedes tienen autoridad para hablar de mí, para ser mis testigos. ¿Por qué? Porque han caminado conmigo, han estado conmigo. ¿Así dice el texto? No, más abajo. Juan 15:27, porque habéis estado conmigo. Amén. Voltea al que está al lado, así como bajito, suavecito, como que los demás no escuchen.
si es posible, cerca del oído, pregúntele, ¿has estado con el Señor esta mañana? Dígale, pregúntele. Tómese, pregúntele, ¿has estado con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con el Señor? Algunos dirán como la vaca, ¡mu! Otros dirán como el cerdito, ¡ay! ¿No? Habéis estado conmigo. Y estar con el Señor nos califica para ser testigos del Señor. ¿Estamos? Si no camina con Él, si no está con Él, entonces ¿de quién hablamos? ¿De la letra? De la letra cualquiera, pues. Saben que hay, aquí mismo en nuestro país hay universidades que enseñan el curso de teología que no son cristianos. El profesor es un ateo, se fuma su cigarro mientras está enseñando acerca de Dios, enseña teología, enseña acerca de Dios y no le conoce. Es más, ni siquiera cree en Dios, pero enseña el curso porque le da de comer, gana dinero con eso. Y hay mucha gente que hace eso. Se va a Europa, se va a Estados Unidos, va a encontrar montones de gente así. Pero no solo en las universidades, también se puede encontrar en un púlpito, se puede encontrar en un templo. Gente que esté hablando de Dios, que esté enseñando de Dios, que esté predicando de Dios y no la han conocido. Diga, ese no soy yo, diga. Al que no diga, tiene una cara de sospecha, ¿no? Así que el ministro de Jesucristo como testigo debe ser un testigo que habla no solo desde el conocimiento racional, mental, o como se dice, el conocimiento teórico, ¿no? Sino porque tiene una experiencia viva con Él cada día de su vida. Amén. Amén. Ok, además el ministro de Jesucristo es un testigo porque da testimonio a través de su propia vida. ¿Sí? Da testimonio con su vida, ¿sí? Entonces, es decir, el ministro debe mostrar que hay un cambio de vida, ¿sí? El ministro, como cualquier ser humano, puede tener un pasado. Cualquier ser humano puede tener un pasado, y un pasado tenebroso, un pasado terrorífico, un pasado apestoso, un pasado terrible, hasta delincuencial, ¿no? Puede haber sido quien sea, pero cuando la Biblia dice, de manera que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces el ministro tiene que mostrar que realmente su vida es nueva, que su vida es diferente, su vida es distinta al pasado, al ayer de su vida. ¿Me explico? ¿Sí? En ese sentido, sí, no importa el pasado porque cuenta desde que nació de nuevo. Y cuando se habla de nacer de nuevo, ¿nuevo qué es? ¿Nuevo qué es? Nuevo, pero ¿nuevo qué es nuevo? Nuevo es algo que no ha existido nunca. Imagínense, diferente, pero que nunca ha existido. No solo que sea diferente, sino que nunca existió antes. Imagínense un bebé, un niño recién nacido. Un recién nacido no tiene pasado, no tiene antecedentes, no tiene una vida anterior, no tiene absolutamente. Es nuevecito de paquete, 0 kilómetros, ¿sí o no? Bueno, 0 kilómetros. Así somos, cuando nacemos en el Señor Jesucristo. Eso es lo que la Biblia nos dice, ¿no? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando es nuevo, entonces lo viejo acabó, lo viejo terminó, la vida anterior terminó. Somos nuevos ahora en Cristo Jesús, gloria a Dios. O sea, no importa el pasado que usted haya tenido atrás, no importa, todo está borrado, todo está sellado por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Nuestros pecados han sido limpiados, fueron lavados y fueron pagados también. Gracias a Dios. Amén. Eso, el pasado puede estar ahí. Yo me acuerdo de un predicador, este predicador de hace muchos años, él estaba predicando en una taberna, ¿cómo es una taberna? Una cantina, un bar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen en la taberna, en la cantina? Beben, así hacemos, ¿no? Así, en otros lados es así. Beben licor, alcohol. Y él estaba predicando y la gente estaba conmocionada, estaba predicando con pasión por Jesucristo, ¿verdad? Y predicaba y la gente dejaron de tomar, dejaron la música, pararon todo y pusieron el oído a atender. Y él estaba predicando con mucho ánimo, con mucho valor. Y de nuevo, cuando de pronto una persona se paró y dijo, hey, yo te conozco, predicador, yo sé quién eres, tú has sido esto y esto y esto. Y le comenzó a señalar cosas muy feas que eran ciertas de su vida.
Y cuando ese hombre se paró a decir, tú eres esto, ¿a quién engañas? Tú hiciste todas estas cosas. Y eran cosas inmorales, feas, que avergüenzan a cualquiera. Y el predicador en un momento se cayó y bajó la cabeza como fue algo imprevisto, algo de pronto, lo expuso públicamente, ¿verdad? ¿Y qué hizo el predicador? De pronto se acordó de lo que estaba predicando, era acerca precisamente de aquel que cambia, aquel que perdona, aquel que lava nuestros pecados y nos da una nueva vida. Y él dijo, es cierto lo que dices, ese fui yo en mi vida pasada, ese fui yo cuando antes de conocer a Cristo, pero hoy estoy aquí para darles testimonio justamente que Jesucristo cambia a ese tipo de personas que era yo. Aquí estoy dando testimonio con mi vida que Jesucristo me ha cambiado y que todo eso quedó atrás. Mi vida es nueva, gracias a Jesucristo, y te invito a que tú también vengas a Él y cambies por Él y para Él. Gloria a Dios. Así que nadie tenga que condenarte. La Biblia dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Lo que hayas hecho en el pasado, pasado está. Una antigua canción decía así, ¿no? Ya lo pasado, pasado está, algo así. Sí, y así es, ¿no? Y otra canción dice, ya lo pasado, pasado no me interesa. Así dice, ¿no? Si saben, ven ustedes. Amén, dicen. Ya. Ya, ese no es un corito, pero parece un corito. ¿Ah? Sí, no, o sea, ya no me interesa. Lo que pasó. O sea que, bueno, no es que no nos avergüence, cosas malas que hicimos, bueno, lo hicimos. Qué tristeza, ojalá nunca, pero estábamos cegados, estábamos, como dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. Gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor proveyó la salvación, proveyó el perdón, proveyó la reconciliación por medio del arrepentimiento, ¿no? O sea, la clave acá es que dejamos de practicar eso. No es que ahora sigo haciéndolo escondido, no, dejamos, abandonamos. Es la vida vieja, el hombre viejo, la mujer vieja, ¿verdad? Ya, pero ahora hay una vida nueva. ¿Sí? Hay un Luis nuevo, hay un Gonzalo nuevo, hay una Sara nueva, hay un Daniel nuevo. Gloria a Dios. Amén. Sí, entonces, además de eso, ¿verdad? El testigo de Jesucristo debe ser una persona valiente. A ver, diga, valiente. ¿Valiente para qué? Para testificar, dar testimonio de su Señor, aunque tenga que poner en riesgo su propia imagen, su propia tranquilidad, inclusive su propia integridad o seguridad. Debe ser valiente. Los discípulos, cuando usted lee Hechos capítulo 3, por ejemplo, estaban, Pedro y Juan fueron a la puerta de la Hermosa, un enfermo, cojo de nacimiento, ¿verdad? Estaba ahí sentado, lo llevaban para pedir limosna, entonces les pide, ¿no? Porque era su oficio también era pedir limosna, era bueno en su oficio, no sabía quién, pero vio a Pedro y a Juan, ¿qué les habrá visto, no? Como misioneros, y les pide que le den. ¿Y Pedro qué le dice? Somos misioneros, somos misioneros. No tengo oro, no tengo plata, somos misioneros, ¿no? Pero tengo algo, le dijo. Tengo algo. ¿A quién tenían? ¿A quién tenían, hermanos? A Jesucristo, ¿sí o no? ¿No? Pero lo que tengo te lo doy. Tenían el poder del Espíritu Santo. Por eso dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y como dijo alguien, y el cojo andó. No se dice cojo andó, no, el cojo anduvo. Y anduvo. Y a causa de eso la gente se conmocionó, 5,000 personas se convirtieron. Entonces vino el celo de los religiosos, ¿no? ¿Verdad? Los judíos se enojaron, se molestaron, los sacerdotes y todo lo de ahí, ¿verdad? La gente se rasgaba, ¿cómo es posible que estos... ¿Cómo puede ser? Y porque se le estaba yendo la gente viene tras Jesucristo. Cuando Jesucristo es manifestado, cuando el poder de Cristo es manifestado, la gente abre los ojos y los oídos, ¿sí o no? Y busca ese poder, busca ese cambio, ¿sí o no, hermano? Así es. O sea, si mostramos que Jesucristo cambia, la gente vendrá por su testimonio. Amén. Ya, entonces, pero por predicar, y la gente que se convirtió, agarraron a Pedro y a Juan y los llevaron, los metieron en la cárcel, les dieron de golpes, ¿verdad? Y después, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, ¿nos callamos o seguimos predicando? Cuando salieron, fueron a la iglesia y dijeron a la iglesia, contaron lo que había pasado y la iglesia comenzó a orar, ¿sí o no?
Ahora, no hicieron una carta de denuncia, vamos a recolectar firmas, una marcha de protesta. No, ¿qué tenemos que hacer? Lo que la Biblia nos muestra, oraron. Hay poder en la oración, ¿sí o no? Hay un tremendo poder en la oración. Dice que cuando ellos oraron en el lugar donde estaban sentados, dice, otra vez tembló. Ya no fue como el día de Pentecostés, pero tembló nuevamente, ¿no? ¿Verdad? Y ellos salieron con gozo, salieron con valor y siguieron predicando con denuedo. Entonces, cuando los sacerdotes y los judíos y las autoridades vieron cómo es posible que estos hombres sigan predicando a pesar que los hemos amenazado, a pesar que los hemos metido a la cárcel, a pesar de todo, ellos siguen predicando con pasión, siguen predicando con valor, con denuedo. ¿Por qué? Porque hay un fuego que no se puede detener, es el Espíritu Santo que está en nosotros. Cuando usted hable de Cristo, hable con pasión, hable con valor, hable con autoridad, preséntelo como lo que es el Señor, Señor y Rey. No presenta a Cristo como alguien que está rogando, por favor, me permites. No, no, el Señor no ruega, el Rey no ruega. Es el honor de la gente recibir al Rey, no al revés. Es la gente que necesita al Rey y del Señor, no es el Señor que los necesita a ellos. Es misericordia pura que Él se acerca, pero la gente es la que debe reconocer su necesidad. Sí. De Jesucristo. Por eso dice Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras es como decir que no tenían mucha educación formal, ¿no? Académica, no eran tan académicos, no tenían doctorado, no tenían licenciatura, sin embargo tenían el fuego, la unción del Espíritu Santo, tenían pasión por Cristo, conocían a su Señor, sabían de quién hablaban y lo hablaban con autoridad, con valor, con valentía. Amén, ¿me está escuchando? ¿Sí? Ya les reconocían, dice, y les reconocían, ¿qué cosa? ¿Qué les reconocían? Que habían estado con Jesús otra vez. El Señor Jesús le dijo, porque ustedes habéis estado conmigo desde el principio, habéis estado conmigo. Dice, por eso ustedes pueden dar testimonio de mí. Y ahora la gente misma estaba reconociendo esta cualidad, esta verdad. Dice, les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, vieron a Jesús en ellos. Vieron que su vida manifestaba el encuentro que tuvieron con Jesús. ¿Aló? ¿Sí? Amén. Ya. Así que la gente va a reconocer a los verdaderos testigos de Jesucristo porque su testimonio de vida va acompañado de sus palabras y sus palabras va acompañada de su testimonio de vida. No hay un quiebre ahí, o sea, no hay un desbalance. Lo que digo es lo que vivo, lo que vivo es lo que digo. Lo predico es lo que vivo, ¿está bien? Lo que predico es lo que vivo y lo que vivo es lo que predico. Así tiene que ser. Si yo digo que Cristo cambia, que Cristo liberta, que Cristo, entonces mi vida tiene que mostrarlo. Entonces la gente creerá, la gente reconocerá que hemos estado con Jesús, que caminamos con Jesús, que vivimos con Jesús. Ahí es donde ellos van a creer. Amén. Otra vez pregúntenle, aunque sea por molestar, diga, ¿has estado con Jesús esta mañana? Tóquele, así como sacúdele un poquito, ¿no? ¿Has estado con Jesús esta mañana? Y si te dice que no, ¿qué le vas a decir? Ya, Hechos 1:8, porque es que el testigo de Jesucristo puede y debe predicar de Jesucristo con valentía, con denuedo, como dice la Biblia, con valor y denuedo, aunque peligre su vida, aunque le cueste su imagen. Hay gente que se cuida la imagen, ¿no? Dice, no, ¿qué dirán? ¿Qué hablarán? Ay, no, qué arroche. ¿Qué van a hablar? Se cuidan, ¿no? Yo les he dicho que cuando voy a un restaurante, yo siempre, bueno, como cristianos, pues nosotros oramos, ¿no? Pero a mí me gusta siempre observar, porque a veces en un restaurante se nota a los que son cristianos, ¿sí o no? Se reconoce a los cristianos, ¿sí o no? ¿Cómo se reconoce? Porque oran, ¿sí o no? Pero, ¿y cómo oran? Usted cuando va a un restaurante y ora para dar gracias, ¿cómo ora? Calladito, no sé si hablar en voz alta, no es necesario, ¿no? Pero es decir, ¿le da vergüenza que la gente se dé cuenta que usted está orando? ¿Le da vergüenza? Pregunto nomás, pregunto, ¿no? ¿Le da vergüenza? Porque a algunos le da vergüenza. Sí, algunos disimulan, ¿sí o no? Yo he visto algunos, por eso saqué mi peine, porque no.
¿Saben cómo hacen, no? Se hacen que se están peinando. Dicen, en el nombre de Jesús, gracias Señor por los alimentos, aleluya Señor, gracias, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor. Se hacen que se están acomodando, ahí están orando, ¿no? Le da pena. ¿Le da pena? ¿Le da vergüenza? A mí no me da vergüenza, hermano. Y como dijo Pablo, igual decimos, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué me voy a avergonzar? Que se avergüencen ellos, que se avergüence la gente. ¿Por qué nosotros? Esta señorita que está acá, cuando tenía 5 añitos, estábamos yendo, me gustaba siempre ir con mi hijita, la única, ¿verdad? Viviendo en otro país. Y nos dije, hijita, vámonos. Y nos montamos en un bus, allá se dice montarse, ¿no? Nos subimos a un bus y ahí estábamos de pie, no había dónde sentarse y ahí los dos de pies. Y cuando eso, ella siempre le ha gustado cantar, se nota, ¿no? Siempre le gustaba alabar. Y de pronto se pone a alabar y nos gustaba cantar juntos. Entonces en el bus, y ella comienza a cantar, la única razón de mi adoración. Eso pegaba fuerte en ese tiempo, ¿no? Eres tú mi Jesús. Ahí cante conmigo. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Y algunos lo cantan bajito, ¿ves? Así estaba yo. Así estaba yo, porque el bus había mucha gente, y yo, qué arroche. Y ella 5 añitos, y me dijo, papá, canta. Y yo miro, y estaba la música y todo, del carro, ¿no? Del bus. Y cuando yo también reacciono, y dijo, y claro, ¿por qué me voy a avergonzar? ¿Por qué me voy a arrochar? Digo, no, cantemos, hijita, y cantamos en alta voz. Así cantamos, la única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. Y cantamos o sea, hermanos, algo pasó en el ambiente, en la atmósfera ahí dentro de ese bus. Hasta el chofer apagó la música. La gente que estaba hablando en voz alta se callaron, todos calladitos. Una niña de 5 años estaba dando ejemplo. La gente, yo cuando vi su rostro, bajaron su rostro avergonzados. Que una niña de 5 años no le dé pena, no le dé vergüenza cantarle a Dios, al Señor de su vida. Gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios. Miren, ¿sabe por qué? El Espíritu Santo está en nosotros, no podemos callarnos. Por eso les voy a leer una traducción de la Biblia. Dios habla hoy de Hechos 1:8, que es muy conocido, ¿no? Hechos 1:8, en esta traducción dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Así es. El testigo da testimonio, no porque tiene la fuerza para hacer, sino porque tiene la ayuda poderosa del Espíritu Santo. Por eso no callamos. Si usted no sabe cómo hablar, abra su boca, el Espíritu Santo la va a llenar con la palabra. A usted le da pena, le da vergüenza, le da arroche, igual atrévase nada más, aunque le dé pena, igual, atrévase, el Señor lo va a respaldar. Y acuérdense que el Señor dijo, yo no me avergüenzo de ustedes, pero ustedes se avergüenzan de mí. ¿Qué dijo? Yo también me avergonzaré entonces de ustedes. Y amén o hay. Amén o hay. A todos amén, ya. Ok, vamos al siguiente. Ya pasamos al testigo, ahora vamos al siguiente. Número 4. Cuarto oficio del ministro de Dios. El ministro es un heraldo con H, que es heraldo. Vamos a buscar 2 Timoteo 1:11. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Veamos al ministro como heraldo. El ministro de Dios es un heraldo con H. Y dice ahí, 2 Timoteo 1:11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Dónde aparece la palabra heraldo ahí? Sí está, sino que la traducción de Reina Valera lo ha traducido como predicador, pero es la palabra kerix en el griego, que significa literalmente un heraldo. ¿Quién es un heraldo? Un predicador. ¿Y quién es un predicador? Un heraldo. ¿Ah? ¿Quién es un heraldo?
Les leo ya. A ver, un heraldo era un mensajero investido de autoridad pública que comunicaba los mensajes oficiales de los reyes, magistrados, príncipes y jefes militares, o que entregaba citaciones públicas o demandas. Ya tomado de un diccionario bíblico, ¿no? ¿Quieren un heraldo? Un mensajero. Pero no cualquier mensajero, no el que hacía el delivery, no tiene nada que ver con eso. Y apreciamos todos los trabajos, pero este oficio no tenía que ver con eso, era diferente. No era el que llevaba un delivery, no, para nada. Es un mensajero oficial, con autoridad real. Un mensajero que llevaba un mensaje investido de autoridad. O sea, el kerix, el heraldo, ¿verdad?, tomaba el mensaje del rey de las manos de la autoridad, ¿verdad?, y entonces cabalgaba. Y al llegar al lugar donde iba a dar el mensaje, que era un mensaje público, ¿verdad?, entonces él tocaba trompeta para convocar a todos que salieran a la puerta, porque normalmente esos asuntos se hacían a la puerta, o la portada, el portal, el portón, digamos, ¿no? ¿Ya? A la puerta se dice, pero la puerta de la ciudad. Entonces tocaba y dice, ¡tutú! Y la gente escuchaba y todo dice, el heraldo ha venido, el heraldo del rey. ¿Cómo tocó? ¡Tutú! Ya a ver si ya nos asustaron. ¿Ya? Y entonces la gente salía en masa y el heraldo, ¿qué hacía? Comunicaba el mensaje. El heraldo debía tener esta cualidad, ser fiel al mensaje. Él tenía que dar el mensaje literalmente, textualmente, fiel, palabra por palabra, letra por letra. No podía cambiarlo absolutamente. No podía dar su propia interpretación. No podía tratar de explicarlo a su gusto. Tenía que comunicar, tenía que transmitir el mensaje fiel, original, a la gente a quien había sido enviado. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Ya? Ese es el heraldo, ¿no? Cuando predicamos la palabra, cuando damos el anuncio, cuando damos el mensaje, tenemos que ser fieles al mensaje original de la palabra de Dios. De Dios. El heraldo, el ministro como heraldo, no tiene autoridad, no tiene permiso de cambiar absolutamente, ni de añadir ni de quitar. Tiene que ser absolutamente fiel al mensaje que le ha sido dado por Dios. Ese era. Entonces, este señor, este mensajero, ¿verdad?, que no era cualquier mensajero, un mensajero con autoridad oficial, ¿verdad?, para convocar al pueblo, para transmitir el mensaje, ¿ya?, o para convocarlos a una citación o una demanda. Se cree de los heraldos de esos tiempos antiguos que fueron, se les llama así también, los precursores de los diplomáticos. Precursores de los diplomáticos. ¿Por qué? ¿No? Por la labor que tenían, el oficio que tenían de transmitir mensajes entre soberanos, entre gente en autoridad, ¿ya? Por eso se les considera como precursores de los diplomáticos modernos. Y la Biblia habla algo de eso. El mismo apóstol Pablo se califica así. Cuando usted lee, por ejemplo, 2 Corintios 5:20, que dice, así que somos embajadores de Cristo. ¿Sí? Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase, es como decir, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. ¿Sí? Reconciliados con Dios. Dice, somos embajadores de Cristo, o sea, representa a la máxima autoridad. Pablo dice, somos. El heraldo es aquel que no solamente representa, no solamente lleva el mensaje, sino que tiene la autoridad de aquel que representa, de ese rey, esa autoridad para llevar el mensaje y predicarlo con la autoridad de él, pero guardando la fidelidad a ese mensaje. ¿Estamos? Cuando usted hable de Cristo, sea fiel al mensaje, no lo cambie, no lo acomode, no trate de darlo para el gusto del cliente, no. Sí, me expliqué, me hice entender. No se predica, no se anuncia, no se evangeliza, no se da testimonio como para que se sienta bien la gente. No, Señor. Si hay que decirle a alguien que es un pecador, hay que decirlo. Con amor y todo, pero hay que decirlo. Si hay que decirle a alguien que sabes que el infierno te espera, si no te arrepientes, hay que decirlo. Porque si no se le advierte, ¿cómo lo vas a ver? ¿Sí? Si hay que decirle a la gente que sabes que tienes que abandonar tu pecado, hay que decirlo. Porque no es solamente que dices, ya acepta a Cristo, hago la oración y ya me siento mi conciencia tranquila. No, si no te arrepientes, entonces la Biblia dice, si antes no os arrepintieres, todos pereceréis igualmente. Palabra de Dios, ¿sí o no?
Así está en la Biblia. Entonces no hay que callar, no hay que cambiar, no hay que modificar el mensaje para que la gente se sienta mejor. No. Me acuerdo que un pastor dijo un día, él dijo, miren, no tenga temor cuando usted predique de Cristo, predique la palabra, no tenga temor que la gente se incomode, no tenga temor que la gente se moleste, ¿no? La gente ha estado viviendo, la gente sin Cristo ha estado viviendo a su manera, a su gusto, ha estado viviendo, ¿cómo diríamos? Como en sus pecados, en sus pecaminosidades, haciendo lo que han querido todo el tiempo sin importarles a Dios. Déjenlos que se incomoden, déjenlos que se incomoden, predíqueles para que se incomoden, es más. Es decir, que conozcan que su pecado no es aceptado delante de Dios. A los que no dicen amén, lo voy a mirar. Sí, en serio. Si no te arrepientes, estaba predicando en una iglesia que pastoreamos y me dijeron unos amigos pastores, porque cuando nosotros recién llegamos a esa iglesia, pastor, me dice, aquí en este lugar usted tiene que tener mucho cuidado cuando predica, porque aquí la gente es muy sensible. La gente es muy sensible. Y si usted los toca, ¿no? Si usted los incomoda, si sienten algo que no les gusta, la gente se van nomás. O sea, no es que se van un momento del culto, sino se van de la iglesia de una vez. Yo me quedé mirando y digo, ¿y entonces qué voy a predicar? No, suave nomás, me dice, suave nomás. ¿Así? ¿No? ¿Así? Como dicen, ¿qué? ¿Así es? ¿No? Diga conmigo, diga, así no es, diga. Así no es. En serio. Escúchame, en esa iglesia fue cierto lo que me advirtieron. Tenían razón. Comencé a predicar la palabra, normal, la palabra, simplemente la palabra, lo que la Biblia dice, la palabra. En plena predicación, como ahorita, en plena predicación, se pusieron de pie varios y se fueron. No solo se fueron del culto, se fueron de la iglesia. Porque se sintieron ofendidos, les molestó. Fíjense. Entonces, acomodamos el mensaje. Hay que acomodar el mensaje para que la gente no se sienta mal. No. Es más, si te sientes mal, todavía es un buen indicio. Si te sientes mal, todavía es un buen indicio, porque significa que todavía el Señor está operando en tu vida. Todavía hay una sensibilidad. Lo peor es que no te sientas mal si alguien está en pecado, ¿no? ¿Me explico? Si estás en pecado y no te arrepientes y no te interesa y sigues escuchando nomás por dar una apariencia, un disfraz, ¿verdad? Entonces, terrible, ¿no? Porque a los ojos de la gente se puede dar una apariencia, pero ante Dios no podemos esconder absolutamente. Y el heraldo debe ser fiel en proclamar todo el mensaje, tal cual le ha sido dado, sin cambiar, sin variar, sin modificar, sin arreglarlo, sin suavizarlo. Si el mensaje es suave, de lo suave. Si el mensaje es duro, de lo duro. Pero el mensaje que está aquí, hay que darlo tal cual. Aquí hay palabra de consuelo, aquí hay palabra de esperanza, aquí hay palabra de fe, aquí hay palabra que sana, que venda las heridas, pero también hay palabra que hiere, ¿sí o no? La palabra es espada, dice la Biblia, ¿sí o no? Y la espada cuando traspasa, dígame una cosa, ¿qué? ¿Lo está sanando o lo está cortando? ¿No? Y penetra, dice. ¿Alguna vez se ha cortado con un cuchillo? ¿Sí? ¿Se ha cortado un dedo? ¿Se ha cortado alguna parte? ¿Sí? Y dígame, ¿duele o no duele? ¿No? Y pica, ¿no? ¿No? Sí. Y ese dolorcito le hace saber a usted que algo está mal y que necesita curarse, necesita arreglarse, ¿sí o no? O sea, si todavía a usted le duele, todavía es buena señal, pero tome la decisión, tome la decisión pronto. Amén, amén. Así que, bueno, entonces el oficio del ministro de Dios como predicador, como heraldo, ¿verdad?
es porque tiene buenas nuevas que proclamar a todo el mundo. Así que su oficio no está limitado solo a predicar las buenas noticias, o sea, el Evangelio, ¿verdad? Sino que lleva consigo, escúchame esto, esta es otra característica, no es solamente dar el anuncio, no es solamente predicar el Evangelio, no es solamente pregonar, ¿verdad?, la palabra de Dios, no es solo eso, no es solamente decir, bueno, ya les di el mensaje, no, juntamente con la responsabilidad de dar el anuncio, de transmitir el mensaje, junto con eso hay otra responsabilidad. ¿Cuál es? De exhortar, de llamar a la gente a que cumplan con el mensaje, a que tomen una decisión sobre el mensaje. ¿Me hago entender? ¿Sí? Que sí, no es solo decir, ya cumplí, Señor, ya les di tu mensaje. No, ok, damos el mensaje, pero el Kérix, el heraldo, ¿verdad?, tenía la responsabilidad de convocar, de llamar, de exhortar, a veces de suplicar, de rogar, que la gente que estaba recibiendo el mensaje cumpliera con el propósito de ese mensaje. Ahí es cuando recién estaba cumpliendo con todo su oficio, ¿no? Ya, así que muchas veces tenía que terminar con un llamado a obedecer el mensaje. Miren, les leo ese mismo versículo, 2 Corintios 5:20, ahora en otra traducción, la palabra de Dios para todos, dice: así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Y es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Hablamos por Cristo, o sea, en el nombre de Cristo, representando a Cristo, ¿no? Ese es el heraldo. Pero al mismo tiempo dice, le rogamos que se reconcilien con Dios. O sea, hay un ruego, hay una súplica, hay una exhortación. La palabra que traduce esto es una palabra que tiene varios significados. Otro de los significados es llamar cerca. Literalmente se traduce llamar cerca, es decir, tú le predicas a alguien que se arrepiente, le predicas el Evangelio, entonces tienes que completar ese mensaje con el llamado. Llámalo a que se acerque al Señor, llámalo a que venga al lado del Señor, llámalo a que dé unos pasos, como dice la Biblia, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros, ¿no? Hay que llamarlos a la gente, no es solamente decir, ya prediqué, ya anuncié, ya evangelicé, ya les sembré la palabra, y ya bueno, ya será su... No estamos completos si no terminamos el mensaje convocándolos, exhortándolos, a veces rogándolos, a veces suplicando, a veces hasta empujando, algunos, como dice la Biblia, ¿no? Algunos, aunque sea, como dicen, arrebátenlos del fuego, dice. De cualquier manera, es un alma que está destinada para la eternidad, y su eternidad será para bien o para mal, será en el cielo, será en el infierno. Es un alma preciosa por la cual Jesucristo dio su vida. Cada alma que Dios pone en nuestro camino, usted tiene que saber que el valor de un alma, ¿no?, que no podemos pasar indiferentes. Yo me acuerdo, hermano, cuando estaba bueno, en un país ahí en Asia, ¿verdad? Y me subía a los trenes, porque todos los días tenía que andar en tren, ¿verdad? En un país budista, y entonces cantidades, pero esos países que viven cientos de millones, ¿no? Y son trenes que van arriba, abajo, son como 4, 5, 6, 7, ¿cómo se llama eso? Subterráneos de trenes, líneas, o sea, las líneas de transporte son trenes, no buses. Y así como hay un montón de buses para todos lados, ahí hay un montón de trenes para todos lados, pero en pisos abajo, subterráneos. Y entonces yo tenía que aprender a andar en esos trenes, ¿verdad? Y en los trenes ¿sabe qué? Había montones de jóvenes, montones, pero montones. Y yo era joven también en ese tiempo. Y yo digo, wow. Y este es un país donde quién sabe si algún día Dios me permita volver o no. Bueno, volví después, pero en ese momento yo pensé, ¿y si nunca más vuelvo? Y en ese país no llegaban ni al 1% de cristianos. Es decir, de 100 personas, de cada 100 personas, 99 nunca habían oído de Jesucristo. De cada 100, solamente uno había posibilidad de que haya escuchado de Jesucristo y que fuera cristiano. 99 no. O sea, había un montón de gente, la gran mayoría, prácticamente casi todos, ¿eh? Campo Blanco, eso es un Campo Blanco. ¿Y qué hacía? Aprovechaba, mientras que tenía que ir cada mañana y volver en el tren, aprovechaba de dar testimonio. Y la gente, viera usted, los jóvenes mismos, a veces uno dice, no, son duros, son difíciles, y no siempre es así. Y
yo me acuerdo que les predicaba, les hablaba, les daba como podía. Mi inglés hasta ahora ni siquiera que es tan fluido, ¿no? Pero ahí algo me defiendo, como quien dice, para mi gastito, por lo menos para comunicar, ¿no? Y los jóvenes, con qué ánimo, sus ojos brillaban, sus ojos, cuando usted nota ese brillo cuando alguien ya va a llorar, ¿verdad? Y está que le brilla los ojos saliendo unas gotitas, así. Usted sabe, una gente de esos lugares que son tan fríos, uno los ve así tan secos, pero le hablas de Cristo, le hablas de una nueva vida, le hablas del perdón, le hablas de algo que nunca en su vida escucharon, nunca jamás se imaginaron que existía, que hay un Dios que ni ellos conocen porque adoran otros ídolos falsos. Hay un Dios que ha creado los cielos y la tierra y que tiene un hijo, y su hijo se llama Jesucristo, y ese hijo Dios lo envió y lo envió por ti y dio su vida, murió en una cruz, porque la Biblia enseña que todos somos pecadores y el pecado trae consecuencias y que la paga del pecado es muerte, y te vas a morir, te vas a ir al infierno si es que te mueres en tu condición de pecado. Pero hay una solución para ese problema, y la solución es que Dios envió a su hijo, porque la paga del pecado es muerte. Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. Jesucristo vino a morir por ti. Ninguna religión, ninguno de sus ídolos, nadie, ninguno de ellos tiene esa historia, ninguno de ellos. Eso les impacta, porque los dioses que ellos creen son dioses que les tienen miedo, les tienen terror. Son dioses a quienes creen que si se portan mal los van a castigar. No conocen el Dios de amor. Cuando le hablas del Dios de amor, le hablas el amor de Jesucristo, el amor eterno con que Él ha dado a su propio hijo. Eso algo pasa en ellos. Algo como que explota dentro de ellos cuando Dios, en su gracia, el Espíritu Santo, les da la revelación, abre su velo y les cae el entendimiento, y ellos se dan cuenta, les es revelado. Ahí es donde algo sucede dentro de ellos. Y el tiempo se me hacía corto, aunque el viaje era largo, el tiempo se me hacía corto, porque me hacían preguntas y me decían, háblame más, háblame más. Y yo tenía que, en una estación tenía que bajar, porque yo no conocía más que la estación donde estaba y la estación donde iba. Eso era todo lo que conocía. Si me pasaba de eso, me perdía. Son cientos de millones de gente ahí, me perdía. Yo no podía fallar en eso. Y yo me acuerdo cómo esa gente, con lágrimas así, con su mano decía, quédate, quédate, háblanos más, háblanos más. Lloraban, suplicaban, quédate, háblanos más. Porque ¿quién más les iba a hablar del Señor? ¿Quién más? No había misioneros, no había predicadores, no había quien les dé testimonio de Cristo. Yo, con el corazón en la mano, me tenía que bajar porque tenía también otras labores que cumplir. Yo decía, Dios mío, cuánta necesidad. Con razón el Señor dijo, la mies es mucha y los obreros faltan. ¿Tiene idea cuánta gente está anhelando, está esperando por Jesucristo? La gente está buscando a Jesucristo sin saberlo, porque la gente busca paz, busca solución, busca vida, busca perdón, ¿sí o no? Y el único que se lo puede dar es Jesucristo, nadie más. Por eso no podemos callar. Y no tiene que irse al Asia, al África. Aquí hay un montón de gente que está en esa condición. No podemos callar. Dígale, muévale un poquito y dígale, no podemos callar. Ha sido llamado a ser un testigo de Jesucristo. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Y es como si Dios mismo estuviera llamando a la gente a través de usted, a través de mí, a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Reconcíliense con Dios. Llamen a la gente a reconciliarse. No solamente le hablen de Cristo, llámenlos, exhórtenlos, anímanlos a que se reconcilien con Dios. El hombre está enemistado con Dios. No crea ese dicho, esa frase que muchos todavía repiten, ¿no? Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Eso no dice la Biblia, eso no está en la Biblia, eso no es palabra bíblica. Y hay gente que todavía se molesta conmigo por decirlo, no importa. Pero no, esa es una frase que no está en la Biblia, no es verdad. No es verdad. Es una mentira que se ha metido, que Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. ¿Dónde en la Biblia dice que Dios ama al pecador? La Biblia dice más bien que Dios está irado contra el impío, el pecador, todos los días. Todos los días. ¿Qué? Sí. Pastor, pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Sí, al mundo, la humanidad, pero no al pecador.
Y Dios no quiere que ninguno se pierda. Y por eso, para que ninguno se pierda, envió a su Hijo y ahora nos envía a nosotros, sus hijos, a proclamar el mensaje de su Hijo Jesucristo, que solo en Él hay salvación. ¿Sí? ¿Mm? Por eso hay una verdad muy importante. La proclamación y la invitación van juntas. El proclamar a Cristo y el llamado a que acepten a Cristo deben ir juntos. Es decir, usted no debe proclamar a Cristo sin terminar su labor, su oficio, llamando, convocando, invocando a la gente que acepten al Señor. Amén. Así que, dos cosas: nunca debemos invitar a que alguien acepte a Jesucristo como Señor sin antes haber proclamado el mensaje de Cristo, porque primero es la proclamación. ¿Cómo le vas a invitar a alguien que acepta a Cristo si no le predicaste? ¿A quién va a aceptar si no lo conoce? Va a aceptar un nombre nada más, va a hacer una oración nada más, pero no tiene ningún sentido. Para creer tiene que comprender, ¿sí o no? Para creer tiene que conocer el mensaje. Para creer tiene que oír el mensaje. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero si no ha oído el mensaje, entonces ¿cómo va a aceptar a alguien de quien no ha conocido? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Ya? O sea, primero predique y luego lo invita. Pero predique y no deje de invitarlos, predique y no deje de llamarlos, predique y no deje de animarlos a que acepten a Cristo. Ambas cosas van de la mano, ¿sí? Le predica, pero luego entonces lo invita, lo llama, lo exhorta, ¿sí? Que acepte a Jesucristo. Ok, vamos al final, creo que vamos a terminar hoy. El quinto oficio del ministro de Jesucristo es el ministro, es un siervo. El ministro es un siervo, un siervo. Hay varias palabras en el Nuevo Testamento que se usan para siervos, se los voy a mencionar ahora, pero leamos 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. 1 Corintios 3, 5. Esto parece que yo hubiera escrito un ecuatoriano, porque los ecuatorianos dicen, ¿qué es pues? No sé, ¿alguno ha estado en Ecuador? ¿Conocen a un ecuatoriano? Siempre dicen, ¿qué es pues? ¿Qué es pues? Como el colombiano dice, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿No? Y el peruano, ¿qué dice? Ya pe. Ya pe. Ya, el ecuatoriano siempre dice, ¿qué es pues? Bueno, aquí dice, ¿qué pues? Pues parece ecuatoriano. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Voy a leer otra vez. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Que eran dos ministros del Señor. ¿Y cómo se califica? Servidores. Servidores. Por eso ese nombre es el que usamos aquí también. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Sí, Pablo era apóstol, pero él no deja de ser apóstol, él no niega su apostolado, pero él también reconoce, ¿verdad?, en Cristo, ¿no?, su posición, su oficio. Y dice, son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahora les voy a decir las palabras en el Nuevo Testamento que se traducen como siervo. No hay una sola, hay varias palabras, 4 o 5 por lo menos. Ya, la primera es oiketes. Oiketes. ¿Qué significa oiketes? Oiketes es el empleado doméstico. Deberíamos decir siervo para usar la palabra correctamente. El siervo doméstico, el siervo de la casa, el siervo de la familia, el que como se decía antiguamente, cama adentro, ¿no?, que vivía dentro de la casa, ¿sí?, servía a la familia. ¿Ya? Es alguien que vive dentro, trabaja para la familia. Y esa palabra oiketes proviene de un vocablo oikos. Oikos en griego es casa, hogar. De ahí viene. Oiketes es el que trabaja en la casa, ¿sí?, para la familia, ¿sí?, como un asistente, como un siervo, ¿no?, un servidor. ¿Ya? Luego hay otra palabra que es doulos. Se escribe doulos. Ahí lo ven, ¿no? Doulos. Esta palabra se refiere a un esclavo que no tiene ningún derecho sobre sí. No tiene absolutamente ningún derecho legal, totalmente. En aquellos tiempos existía la esclavitud.
y habían personas que tenían esclavos. Y los esclavos, los doulos, que es una de las palabras que más se traduce en el Nuevo Testamento, como 125 veces, los doulos eran personas, al no tener ninguna autoridad legal sobre sí mismos, eran prácticamente objetos, tipo mercancías. Yo he visto en un documento original un pergamino, así como hoy en día se ponen en algunos lugares, en las paredes, en algunos lugares que uno ofrece vender, comprar algunos objetos, cosas, ¿verdad? Así de ese tipo, de los tiempos antiguos, un pergamino donde aparecía ahí, vendo mi vaca, vendo mi carnero, vendo mi mesa, y a un lado decía, vendo mi esclavo. Como un objeto más en la lista de objetos a vender, mi esclavo tiene tal estatura, es fuerte, está bien alimentado y todo, o sea, como se decía, es un carnero gordo, algo así, ¿no? Así, literal, como un objeto que está a la venta. Así se entendía, ¿verdad? Entonces, ese esclavo estaba bajo el control total de su dueño, podía ser poseído, comprado, vendido como propiedad. Y efectivamente, así era. Triste, ¿no? Terrible, ¿no? Y ese era el doulos. Pablo también usa esa palabra. Luego viene hiperetes. Ahí está uperetes. La U en el griego se pronuncia como I. Entonces, hiperetes. Es el esclavo del más bajo nivel, de la más baja condición. Esto lo he explicado varias veces antes o en la escuela de discípulos, ¿no? Y como de esa barca ¿cómo se llama esa película? De Ben-Hur, en las galeras de guerra, esos barcos de guerra, en la parte más baja del barco, los que remaban, los remeros, esos eran los hiperetes, ¿no? Esos eran, ¿ya? Entonces, entre todas las categorías de esclavitud, esta era la más baja, la más humillada de todas. El más bajo nivel, ¿sí? Y cuando los hiperetes se usaban como remeros en los barcos de guerra, ellos remaban encadenados, todos encadenados, ¿no? ¿Ya? Y de modo que si el barco se hundía, pues ellos morían ahí nomás, ¿no? Así era, porque no contaban. Y esa palabra es el simbolismo que Pablo usa. Pablo, cuando hemos leído 1 Corintios 4:1 hace un momento, que él dice, tengan a los hombres como servidores de Cristo, él usa esta palabra, esta categoría, hiperetes. Wow. ¿Qué significa? O sea, ¿cuál es la conciencia, la revelación que tiene Pablo de sí mismo como siervo? Que su vida no le pertenece, está entregada por completo al Señor y que el Señor puede hacer con él totalmente lo que quiera hacer. Entregado, rendido totalmente. En este caso de manera voluntaria, como un hiperetes, donde está encadenado. Él se considera a sí mismo, en otro capítulo de los Corintios, él dice que es esclavo de Cristo, ¿no? El hiperetes, ¿no? O sea que ya encadenado, o sea, totalmente sumiso, sometido a la voluntad de su Señor. Claro que el Señor Jesucristo no es un tirano, no es cruel, no es malo, no es injusto, es completamente bueno. Pero él, la actitud de Pablo dice, totalmente rendido a sus órdenes. Wow. ¿En qué nivel está usted? ¿El loiquetes? ¿El doulos? ¿El hiperetes? Van a salir hablando griego de acá, ¿no? Otro más, el diáconos. Diáconos, de ahí viene la palabra que se usa en muchas iglesias, diácono. El diácono es un servidor también, un siervo. Es un siervo. Algunas iglesias los ponen a los diáconos como autoridades, miembros de la directiva de la iglesia. No es correcto. No es correcto. La palabra de Dios, el diácono es un servidor. Es que una especie de los levitas del Antiguo Testamento que estaban puestos para ayudar, para servir al siervo de Dios, no para estar por encima de los siervos de Dios. Los diáconos nunca en la Biblia fueron autoridades, nunca en la Biblia daban órdenes a los pastores, nunca en la Biblia decidían asuntos ministeriales de la iglesia, nunca, jamás. No es correcto, es antibíblico inclusive. El diácono está puesto para servir, para ayudar, para ministrar bajo autoridad. Y la autoridad en la iglesia es el pastor, no los diáconos sobre el pastor. Sí. Así que diáconos literalmente es alguien que cumple las órdenes de otros.
Alguien que cumple las órdenes de otro. Quiere decir que sirve bajo autoridad. Bajo autoridad. Es un siervo, pues. Es un siervo, ¿no? Un siervo siempre tiene una autoridad sobre él. Tiene un señor, por eso es un siervo. Hay un señor, hay un amo sobre él. Dígame, ¿nos vamos haciendo entender? ¿Sí? Ya, ok, entonces es un siervo, un sirviente, también se puede traducir como ministro, sí, ¿verdad? Pero siempre bajo autoridad. ¿Ya? Y este es el vocablo que Pablo usa en Corintios 3:5, 1 Corintios, cuando él dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Así que el contexto de diáconos en la antigua Grecia, cuando es escrito esto, siempre estaba asociado a personas que estaban sirviendo bajo un amo, bajo un señor. O sea, había un amo, había un señor sobre ellos. Y ese es el contexto en que esta palabra se usa aquí. Es el contexto en que nosotros también debemos servir. ¿Sí? Soy un siervo de Dios porque tengo un amo sobre mí, tengo un señor sobre mí. Es decir, soy un siervo que no puede hacer lo que le gusta, lo que quiere, lo que le da la gana, lo que le parece. Si me dice el Señor que haga algo, tengo que hacerlo tal cual Él me ha dicho que lo haga. No puedo cambiar, no puedo tratar de mejorarlo, no puedo empeorarlo, o sea, no puedo hacer nada por mí mismo. Y eso dijo el Señor Jesús, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que el Padre le muestra. O sea, tiene que ser un siervo diligente, un siervo fiel, un siervo íntegro. Si a usted le dicen ponga esa silla de costado, usted le pone al costado, pero ¿cómo van a poner el costado? Eso no tiene sentido, no tiene lógica, pero usted es un siervo, a usted le ordenaron que ponga la silla de costado, no de frente. Si se lo dijeron, aunque usted no tenga lógica, aunque no parezca, aunque no le entienda, usted obedece porque es un siervo y tiene una autoridad sobre usted. El amo, el Señor, sabrá por qué lo hace, por qué le dice. Y ese es Dios. Dios a veces nos manda a hacer cosas que no tienen sentido. Sí. En serio, a veces el Señor mismo hace cosas que parecen que no tuvieran sentido, o que parecen un poco extrañas, por decirlo de una manera. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estaba sanando a una persona, verdad? Y entonces Él escupió sobre su mano. ¿Sí? No hay nada. ¿Y qué hizo? Con el escupe, con el pollo ahí. ¿Ah? Con la saliva, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dígame, ¿qué hizo? Ustedes saben, ¿han leído? ¿Ah? Lo mezcló con el barro, ¿sí? El lodo, con salivita para que sea más suavecito. ¿Ya? Así como cuando lustran los zapatos, ¿no? ¿Quiere con pollo o sin pollo? Dice, ¿ya? Así te preguntan. ¿Y después qué hizo? Imagínense. A ver, que te ministre a alguien y te ponga con saliva, con barro encima, y ahí te mete toda la cara, te tarrajea todo ahí. Raro, ¿no? Raro, ¿sí o no? ¿Ya? Claro, porque es el Señor, nosotros lo leemos normal, porque es el Señor. Y si el Señor quiere hacer así con alguien, no, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? O sea, el Señor puede hacer como Él quiera. ¿No? Como Él quiera, Él puede tocar como Él quiera, ¿no? Él puede sanar como Él quiera, Él puede hablar como Él quiera, ¿no? Pero a nosotros nos toca obedecer tal cual el Señor nos manda hacer. Nosotros somos los que no podemos cambiar. Él puede hacer como quiera porque Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes, Él es la máxima autoridad. Él puede hacer como le plazca, Él lo hace, es el soberano, amén. Pero nosotros solamente obedecemos lo que nos manda, que somos los diáconos, los siervos, que servimos bajo autoridad. Ya, ok, ya, entonces siempre es alguien que sirve bajo las órdenes de otro. ¿Se acuerdan cuando María, la madre de Jesús, en las bodas de Caná, cuando le dijo, mira, no hay vino y toda esa historia, ¿no? Y al final el Señor dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y todo ese asunto. Pero el asunto es que el Señor, bueno, le soluciona todo, y que las palabras de María, la madre del Señor Jesús, ¿qué dice ella? Haced todo lo que os dijere, lo que os mando, ¿ya? ¿Saben a quién le dijo? Eso está en Juan 2:5. Le dijo, su madre dijo a los que servían, y la palabra ahí son diáconos. Les dijo a los diáconos, estaban en una boda, no estaban en una iglesia. Dijo, a los diáconos dijo, hagan todo lo que Él los dijere. O sea, alguien que sirve bajo las órdenes de otro.
Lo que les digan, eso hagan. No hagas lo que tú quieres. Dígaselo a alguien con cariño, pero mirándola así dígale, no hagas lo que te da la gana. Dígale, por favor, no se quede callado. No hagas lo que quieres, haz lo que el Señor quiere. Dígaselo completo, haz lo que el Señor quiere, no lo que tú quieres. Ya estamos terminando. Así que termino con 3 cosas. La figura del siervo, ¿no?, nos sugiere 3 principios en el servicio, ¿ya? 3 principios en el servicio. Número 1 es servir bajo autoridad. Número 2, servir con humildad. Número 3, servir con diligencia. Ya está. 3 principios en el servicio. Servir bajo autoridad, servir con humildad y servir con diligencia. ¿Sí? Aprenda a servir bajo autoridad. A algunos no les gusta. ¿Han escuchado a alguien cuando dice, usted no es mi padre para que me mande? ¿Han escuchado a alguien? ¿O usted ha dicho eso alguna vez? ¿Qué se cree este señor? O en el trabajo, a veces hay algunos jefes que también son canzones, como dicen allá en Colombia, ¿no? A veces son injustos, algunos son déspotas también. Yo he conocido varios. Sí, y cuesta, ¿no? Cuesta obedecerlo, pero muchas veces el trabajo tiene que aguantarse porque necesita el trabajo. Pero el Señor que tenemos es bueno, es amoroso, es justo. ¿Sí? Hay que aprender a servir bajo autoridad. Es aprender. A algunos no les gusta que los manden. Cuando usted le manda a hacer algo y no lo hace como tal, si no lo hace como se le mandó, usted tiene un problema. Usted tiene un problema que debe solucionar. No solo debe solucionar, que debe arrepentirse. Porque significa que hay rebeldía, no solamente rechazo, hay rebeldía en el corazón. Porque cuando alguien no se sujeta a la autoridad, ¿cómo se llama? Rebeldía, es rebeldía. Y es un espíritu, cuidado, es un espíritu. Como alguien dijo, se acabaron los amenes. Bajo autoridad. Aprenda a caminar bajo autoridad. Le va a ir bien. Le conviene. ¿Sí? Le conviene. Número 2, servir con humildad. ¿Cómo es humilde? Manso y humilde. Tranquilo nomás, sereno, moreno. Sí, sirva. Usted sirva, tranquilo. No se apresure. ¿Sí? No se ofenda, no se moleste. ¿Sí? Sirva. Usted está puesto a servir. Y eso vale para el trabajo secular también. En su trabajo también sirva con humildad. No con pretensiones, no para que todos vean que yo soy el mejor, yo soy el que más hago aquí, el que más gano, yo soy el número 1, no sé. Si algo quiera usted ganar, si algo quiera ganar la admiración de la gente, que sea algo que glorifica al Señor. Que por su trabajo la gente glorifica al Señor. Como cuantas veces también a mí también me han dicho empresarios, me han dicho, ¿no tiene más hermanos en su iglesia que sean como él, como ella? Qué bonito es eso. Realmente qué bien se siente cuando una persona dice, ¿no conoce más como ellos que me recomiende? Qué bien se siente realmente. Qué lindo, ¿verdad? Porque están dando testimonio con su servicio, ¿verdad? Gracias a Dios. Su honradez, su integridad, su fidelidad, su diligencia, su humildad. ¿Sí? Y eso es lo último, ¿no? Servir con diligencia. Diligencia significa con prontitud, con esmero, con responsabilidad, haciéndolo bien y a tiempo. A tiempo. ¿Ya? No procrastinar. ¿Han escuchado esa palabra? No es muy común, ¿no? No procrastinar. Así está. Un poquito complicado de pronunciar. ¿Qué es la procrastinación? ¿Qué es la procrastinación? Muchos lo practican sin saberlo. Mucha gente en Latinoamérica y en nuestro país no se salva de eso, que procrastinan sin saberlo. O sea, sin saber el significado de la palabra, ¿no? Pero en la práctica sí son expertos. ¿Saben qué es procrastinar? Se los dejo para la vuelta. Cuando vuelvan me preguntan y se los digo. A la vuelta.
Luquita, ¿quieres saber, no? ¿Quieres saber? Ven, al oído te lo digo, porque ellos no me dijeron nada. El único que me dijo que sí, que es procrastinar. Si quieren saber, ya se los digo. Es sencillo. En palabras sencillas, en palabras criollas, es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Es dejar para después, siempre después. Todavía hay tiempo, todavía tengo tiempo. Después lo hago, después. Todavía falta un montón. ¿Para cuándo es? ¿Para cuándo? ¿No? ¿Para cuándo? Para el viernes, ¿no? Para el viernes, hay mucho tiempo. El viernes, ya es lunes, pero para el viernes, ¿no? Ya es martes para el viernes, ya es miércoles para el viernes, ya es jueves para el viernes, ya es viernes, pero todavía hay tiempo hasta las 5 de la tarde, ¿no? Y ya son las 4 y todavía hay una hora de tiempo, hasta el final, hasta el último segundo. Ese es procrastinar, a ver si no se olvida. Las personas que dejan para el último después tienen problemas, porque a última hora las cosas no salen bien, ¿sí o no? A última hora viene un problema, se presenta una contingencia. A última hora uno piensa que no, si ya en un instante lo hago porque eres experto, eres hábil en todo, pero a última hora se te complica por cualquier cosa, o te llaman o te mandan para otro lado y ya no tienes tiempo para hacerlo. Cualquier cosa puede pasar, ¿sí o no? Y por dejar de último, no conviene. Le voy a poner a hablar, dígale, a ver, hermano, dígale que está al lado, no procrastines. Ahí dígale, no procrastines. Ahí dígalo, intente decirlo. No procrastines. No seas procrastinador. Es un verbo, ¿sí? A ver, quiero oírlo, ¿sabe cómo? No seas procrastinador. Eso. Ya, van a seguir ensayando ahí. Bien, hermanos, ok, gracias a Dios, ya terminamos entonces. Tenemos los últimos 3 oficios del ministro de Dios. El ministro como testigo, ¿verdad? Que es una persona que declara lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha sido presencialmente, ha sido partícipe, ¿ok? Entonces tenemos que hablar de Cristo conociendo a Cristo, ¿verdad? Viviendo con Cristo, caminando con Cristo, teniendo intimidad con Cristo. No puedo hablar de un Cristo que es lejos para mí, no puedo hablar de un Cristo que no tengo comunión con Él. Es de aquel Cristo a quien amo, a quien sirvo, con quien vivo día tras día, amén. Ya segundo tras segundo, momento tras momento. También está el oficio del ministro como heraldo, ¿verdad? El ministro es un heraldo. ¿Qué es un heraldo? Es un mensajero oficial investido de autoridad, ¿no? Que transmite un mensaje y que no puede cambiar el mensaje, pero además de transmitir el mensaje, hace un llamado, una exhortación a que la gente obedezca a ese mensaje. Amén. ¿Ya? Y el ministro como siervo, ¿sí? Hay varias palabras, ya lo hemos explicado, pero básicamente es alguien que sirve bajo autoridad, es alguien que sirve, ¿verdad? No haciendo su parecer, su voluntad, sino la voluntad de su Señor, de su autoridad. Sirve bajo autoridad, sirve con humildad y sirve con diligencia. Amén. Ok, entonces ahora sí hemos completado. Vamos a estar de pie y vamos a orar dando gracias a nuestro Dios. Gracias a Dios.